Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Ya estamos aquí en esto que es Reflexiones con Roberto Claudio. Señores, yo tengo en el día de hoy el interés de poner este programa en el hilo conductor de un concepto que me gustaría que todo el que tenga la oportunidad y ¿cómo diría yo? La cortesía, ¿verdad? Yo le agradezco la cortesía de que puedan participar conmigo del programa desde sus hogares, como sea, de verlo. Quiero dejar en el ánimo de ustedes un concepto claro. Miren, cuando uno tiene el tiempo que tenemos nosotros en los medios de comunicación y de vida, en diferentes actividades, nos damos cuenta de un asunto. Yo no soy el propietario de esta palabra que voy a decir, por ejemplo, pero que se recuerde. Es lo que quiero. Las cosas se sabe cómo comienzan. Nunca se sabe cómo terminan hasta que terminan. Es bueno que tengamos eso pendiente. Se lo reitero, las cosas se sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cómo terminan. Es posible que en el interín del programa les hagas a ustedes alguna referencia de muestra de esa naturaleza. De inmediato, señores, recordarles al mismo tiempo que la semana igualmente estuvo matizada de las principales noticias que tienen en las últimas 4 o 5 semanas más, posiblemente un par de meses, en la misma situación, la misma preocupación de la población, la problemática que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? A propósito de si vamos a ver una modificación constitucional o no. Mientras tanto, nosotros vamos a colocar un resumito que tenemos de lo que han sido las principales informaciones de la semana y otras más vinculadas a esa, y más adelante pues continuamos desarrollando el tema que le hemos presentado. Vamos a ver el resumen de noticias, por favor. Reflexiones con Roberto Claudio. Que no hablen del dengue, eso es dictadura. Para el controversial dirigente gremial, el único responsable por la muerte de 21 niños en el hospital Robert Enrique Cabral es el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. Tomen la incidencia por países, no me crean a mí. Vean el informe de la Organización Panamericana de la Salud. Reveló que solo en este hospital pediátrico se han registrado más de 700 casos de dengue en lo que va de año. Y los únicos responsables de la mortalidad del dengue en este país es el gobierno de él y el propio Ministerio de Salud Pública por su baja inversión en el sector salud y por su desatino en el manejo del dengue. Las crisis políticas o la lucha de poder partidaria no deben de llevarse al escenario. La dirigencia empresarial sigue preocupada completo por la prolongada confrontación entre los liderazgos del presidente Danilo Medina y Leonel Fernández en el PLD. La Asociación de Jóvenes Empresarios tiene la atención centrada en ese tema por el impacto en la economía y la paz social. Que el país necesita un clima de paz que garantice el clima empresarial sobre todas las cosas y la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos. Guillermo Julián comparte la preocupación de los industriales en torno a la desaceleración económica generada por los conflictos derivados de una eventual reforma constitucional. Según la empresaria Ligia Bonetti, vicepresidente de la Sociedad Industrial Dominicana, señala el diálogo como la solución a las hostilidades internas en el gobernante PLD.
El vocero policial dijo que con la captura de los delincuentes también se recuperaron unos 11 millones de pesos que se llevaron. Recuperaron la suma de 5.003.200 pesos y 9.417 dólares en efectivo, 3 celulares y un revólver marca Smith Wesson calibre 38 con 5 cápsulas, el cual había sido despojado al agente de seguridad y que estaba en manos de los actores materiales de este hecho. Los otros detenidos fueron identificados como Anthony Medina Félix y los hermanos Joan y Dayan Alberto Encarnación Mercedes. La policía informó además que durante los allanamientos resultó herido uno de los antisociales. Es una propuesta que no tiene apoyo ni dentro ni fuera del Congreso Nacional. José Ignacio Paliza cuestiona que los proponentes de la unificación de los comicios pongan como excusa el elevado costo de 3 elecciones entre febrero y junio del año entrante. El documento no es la Biblia, no es el documento mejor terminado. Sin embargo, lo que está hoy en discusión aquí no son esos elementos que pueden hacer viables o más fuerte la Constitución de la República. Si la discusión fuera esa, entonces el comportamiento y la decisión del PRM fuera una muy diferente. En entrevista exclusiva para este canal reforzó la postura de la principal fuerza opositora a un cambio del texto constitucional solo para abrir paso a la repostulación del presidente Danilo Medina. Con la apelación del juicio de fondo, el caso Odebrecht podría volver a su punto de partida. El primero en recurrir la sentencia del magistrado Ortega fue el acusado Ángel Rondón, quien lo hizo el jueves 17 de este mes. Y que muestren los conceptos de esa transferencia si aparece algún funcionario público de que diga que él está recibiendo esos 131 millones, que no son 131 ni 92. Eso se demostró con certificación de la Superintendencia de Bancos, que son 79.2 millones de dólares. En tanto que esta semana hizo lo propio el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. En el caso particular, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, lo digo de manera expresa, expresó en sus incidentes una violación constitucional del artículo 7 de la Ley de Declaración Jurada de 1978 y de enriquecimiento ilícito. La apertura a juicio de fondo fue fijada para el 12 de septiembre del presente año, a partir de las 3 de la tarde. Reflexiones con Roberto Claudio. Agradecemos sobremanera, ¿verdad?, al canal que nos ha facilitado este resumen de noticias. Como ustedes ven, la problemática de los aprestos de modificación constitucional siguen ahí. En donde quiera que se habla de información está el problema. Al mismo tiempo, debo recordarle que igualmente en Puerto Rico hay una situación embarazosa. ¿Por qué hay una situación embarazosa? Porque la población se ha tirado a la calle, la población de Puerto Rico, un Estado libre asociado, a reclamar la renuncia del gobernador de Puerto Rico, en desacuerdo con una actitud de su gobernante. Es que en los últimos años los gobiernos entienden que estamos regresando a la época medieval en que el gobernante hacía y deshacía, y como se señalaban los emperadores, así se ha dicho, así se ha escrito, así se hará. Lo que es, eso es, no es así ya. No es así ya. Entonces, ahora hay límites a muchísimas cosas y tú ves que no pueden estar expresándose como le parece, tienen que guardar la forma, etcétera. No puede hacer y deshacer porque hay normas, hay reglas. Cuando eran reyes los que gobernaban, cuando eran zares los que gobernaban, lo que el zar dijo, eso es. Lo que el emperador dijo, eso es. Pero las constituciones establecieron cómo es que son las cosas. Usted gobierna, está bien, usted es el gobernante, pero ese es el marco referencial. Y hay ese problema ahora en muchísimas partes del mundo. No lo vemos en Venezuela, lo vemos en Puerto Rico, lo vemos allá, aquí y acullá. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que vamos a tener situaciones de esa naturaleza para muchos ratos. De manera que vamos de toda manera a continuar con el programa. Como hemos dicho, vamos a procurar mantener el hilo conductor del espacio en esa dirección, observando siempre
observando siempre cómo han comenzado las cosas y cómo no quisiéramos que terminaran. Cómo no quisiéramos que terminaran. De manera que vamos a nuestro momento con Dios y regresamos luego de la pausa que prosigue a nuestro momento con Dios. Con Roberto Claudio. Bien, amigos televidentes, aquí estamos en nuestro momento con Dios. Estamos en compañía de Cristian Javier. Él es un maestro de la iglesia, Centro de Adoración y Misión. Maestro, pastor, hay diácono. A nosotros nos gustaría que Cristian nos dé una explicación de cómo se maneja estas autoridades de las iglesias que yo voy a llamar protestantes. Las iglesias evangélicas, desde tiempos inmemoriales le llamamos iglesias protestantes porque son iglesias que tienen su origen, Cristian me corregirá, en la reacción de Martín Lutero a algunas acciones que se inició en la iglesia católica en aquellos tiempos, y entonces a partir de ahí surge aquello y lo otro. Entonces me gustaría que Cristian nos haga, porque somos unos neófitos en este asunto, cómo se manejan las autoridades en la iglesia protestante. Sí, buenos días. Pues bien, el Señor Jesucristo en el libro de los Efesios establece los 5 ministerios. El ministerio del pastorado, maestro, evangelista, profeta y misionero. Esos 5 ministerios. Luego vienen los dones y viene la estructura del diaconado. Pero la iglesia, a diferencia de otras instituciones, los escalafones no son por posición, sino por funciones. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, de Jesucristo. Y en el cuerpo de Jesucristo ningún miembro es más importante que otro, sino que cada quien hace funciones específicas. De ahí que la palabra jerarquía en la iglesia, eso no tiene cabida ni siquiera, porque es por funciones, no por posiciones. ¿De qué se ocupa un maestro? El maestro es el que trae la enseñanza de la doctrina y de la palabra de Dios. ¿Y el diácono? El diácono se encarga de la administración eclesiástica. ¿El evangelista? De llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas. ¿Y el pastor? De dirigir el pueblo de Dios. O sea, es la persona que se encarga de velar, de dar seguimiento a las almas que se están congregando en una congregación, darle seguimiento espiritual y material. Hay una explicación en términos de justamente las enseñanzas en la iglesia, de que al que se le predica en el púlpito, en la escuela bíblica, al que está siendo inducido e enseñado, y más adelante viene como el ungido o algo así, que son una especie como de 3 escalafones. ¿Cómo se manejan esos? Una cosa es el predicar la predicación del evangelista para el púlpito. Otra es la escuela bíblica, que lo hemos visto mucho dando la clase bíblica. Bien, mira, el ministerio evangelístico en realidad no está para predicar dentro de una congregación. El evangelista es para llevar la palabra hacia afuera. El maestro se encarga que la persona que viene, instruirla en la palabra, fortalecerlo en el conocimiento de la palabra de Dios. Durante la escuela bíblica. Exacto. Y el pastor es que se encarga de traer el mensaje de la palabra de Dios a todas las almas que se están congregando. Así es como funciona. Así se maneja más o menos. Esa es la nomenclatura que la mayoría de la gente en la iglesia católica, la gente observa al obispo, al simple sacerdote, y así sucesivamente, que concluye en el papa. ¿Cuál es en la iglesia protestante la persona de mayor jerarquía? El obispo, hay un obispo, o tienen obispo. La iglesia donde usted por función, no por posición. Porque le decía que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y como todos formamos parte de un miembro, que es el cuerpo de Cristo, nadie es mayor ni más pequeño que otro.
Todos somos siervos de Dios. Amén. Amén. Ya. Gracias, Cristian, por haber venido, señores. Es interesante, bueno, pues conocer esta nomenclatura de la iglesia protestante, para uno pues ir conociendo, ¿verdad? Y además, porque queremos todos disfrutar de las enseñanzas de la iglesia. Amén. De eso se trata. Señores, vamos a la pausa y regresamos en un momentito nada más. No se mueve de ahí. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias, muchísimas gracias por mantener su atención. Durante el mes de julio nosotros hemos abordado en toda su vertiente el tema de la deuda del sector público no financiero y consolidada con el Banco Central. De hecho, también trajimos a colación un estudio que es ahora que yo he visto en algunos programas de televisión que lo han estado abordando en el país en esta semana, y ya nosotros tenemos varios meses hablando del estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, que fue presentado en agosto del año 2017. En él, como hemos dicho, esto hace una proyección del comportamiento de la deuda del sector público, no financiero, Banco Central y consolidado al 2022. ¿Y qué señala el estudio? Tengo que reiterarlo, que de no adoptarse las políticas fiscales correspondientes, el país se vería abocado a una deuda respecto al Producto Interno Bruto de un 57.1%. Ahora bien, de ocurrir una crisis de crecimiento, o sea, de crecimiento del Producto Interno Bruto o de la riqueza, entonces se colocaría en un 60%. Pero si a la vez es afectado con un shock externo que incrementa la tasa de interés y el tipo de cambio de dólar, entonces estaríamos hablando de una perspectiva de la deuda respecto al Producto Interno Bruto de un 70%. Y de hecho tenemos todo tipo de noticia, una nacional que da cuenta respecto a lo que señalan muchos economistas, que durante el primer semestre de este ejercicio parece ser que el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana no está de acuerdo a lo que ha sido previsto, porque se han caído algunos renglones fundamentales de la economía nacional. Pero también tenemos una noticia del orden internacional y vamos a resumir una parte de ella que salió en el periódico Diario Libre el jueves 18 de julio. El Ecuador. La guerra comercial entre Estados Unidos y China amenaza el moderado crecimiento económico de América Latina y el Caribe, cuya proyección redujo este miércoles el Banco Interamericano de Desarrollo de 1.4 a 1.1% para el 2019. Al crecimiento moderado de la región se suma el riesgo de shock externo, entre los que mencionamos las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que podría tener un impacto significativo de reducción de crecimiento en América Latina y el Caribe como promedio. Para que tengamos una visión más clara del efecto que podrían tener estos eventos, vamos a partir de la información que hemos resumido en un cuadro analítico que presentaremos en la pantalla de su televisor. Vamos a medir el sacrificio económico que durante el año 2018 debió hacer el gobierno para cumplir con los compromisos o las obligaciones de la deuda pública. Como aprecian ustedes en el cuadro que está en la pantalla de su televisor, el total de intereses, deuda interna, deuda externa, las comisiones de deuda, así como las pérdidas cambiarias que están vinculadas a la deuda en moneda extranjera, fue de 162 mil millones de pesos, que representó un 4% del Producto Interno Bruto. Cuando le sumamos el pago del capital
la amortización de la deuda, entonces sube a un 6%. Ahora, el impacto se mide mejor cuando lo comparamos con el presupuesto de gasto ejecutado, donde se vislumbra que en el año 2018 el gobierno debió destinar el 26% del presupuesto general de la nación para cumplir con estos gastos. Si le sumamos el capital, la amortización del capital, o sea, el servicio de la deuda que ascendió a 227 mil millones de pesos, entonces se coloca en un 36%. ¿Qué significa esto? Que de la deuda del sector público no financiero, que es un 40.8%, el impacto que tuvo en términos de sacrificio económico, llámese intereses, pérdida cambiarias y demás, representó una salida de un 36%, lo que significa que solo pudo destinarse, canalizarse hacia aquellos pilares o sectores que activan el desarrollo nacional, como la educación, la salud, seguridad, inversión en infraestructura, entre otros, un 64%. ¿Cuál podría ser el efecto de ocurrirse el pronóstico del Fondo Monetario Internacional cuando ésta pudiese colocarse en un 70% respecto al Producto Interno Bruto? Creo que debemos reflexionar profundamente sobre este asunto a fin de tomar las medidas correspondientes de largo plazo. Continúen ustedes con más reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, vamos a continuar estas reflexiones. Nosotros, en el inicio del programa, referíamos la preocupación que tenemos cuando recordamos algunos episodios históricos, otros locales y hasta personales y de amigos, de cosas que a veces se inician hasta con una palabra, con una expresión simple o no tan simple, pero que degeneran en situaciones embarazosas y hasta en desgracias. Y a veces entonces usted dice, pero bueno, y eso tenía que llegar hasta ahí. Y traigo esto a colación porque la sociedad dominicana tiene varias semanas, meses, con un, excusen el término, cantaleteo de una problemática de si modificamos o no la Constitución de la República en procura de viabilizar que el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, bueno, pues pueda optar por una repostulación. Y eso se comenzó en principio a señalar que era una problemática del comité político del PLD, que eso era un asunto entre Leonel y Danilo, y qué sé yo qué, señores, y se fue convirtiendo en una bola de nieve, y etcétera, etcétera, y que por aquí, que por allí. Y ustedes saben por dónde vamos ya. Ya estamos en que los principales partidos políticos de oposición han estado haciendo actividades de masa en la calle, como la que se han estado difundiendo, no solo de esta semana, y para mañana hay más, y así por el estilo, anunciada, ¿verdad? Y nos preocupa porque las cosas se convierten a veces como que si hubiera un aura en el ambiente. Si usted observa en América Latina, como que viene un malestar, y no me agrada el asunto. Ahí vemos lo que hay en Puerto Rico, vemos lo que hay en Venezuela, vimos lo que hubo en Nicaragua y de más allá en Francia. Y eso es lo que me preocupa. Esa es la reflexión que he venido haciendo en los últimos días. Yo quiero que ustedes, por ejemplo,
observen, después que el PRM, el principal partido de oposición, estuvo señalando, no, que eso es un problema entre Danilo y Leonel y etcétera, y que sé yo qué. Miren ustedes en lo que terminó el PRM. Vamos a ver la manifestación que hizo el PRM. Adelante, señor director. Y estoy aquí para ejercerlo junto a cada uno de ustedes. Nuestra Constitución consagra que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o en forma directa. Por eso dicen con razón que la voz del pueblo es la voz de Dios. Los gobernantes tienen la obligación de escucharla y acatarla. Y los que estamos aquí reunidos venimos como mensajeros de un pueblo a decirle, señor presidente, no ordene atentar contra la Constitución y el orden democrático. Honorables congresistas, muchos que están aquí no obedezcan esa orden. La historia reservará ingrata memoria para todos aquellos congresistas que no escuchen este mensaje. La vergüenza los acompañará durante generaciones. Los hijos y los hijos de sus hijos llevarán como una marca la terrible herencia de un apellido manchado por la traición a la patria. Que ese no será el destino de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, muchos de los cuales están aquí con nosotros. Hoy, como hace 4 años, ustedes fueron los únicos que votaron en contra de la reforma constitucional del 2015. Nuestros diputados honrarán de nuevo al pueblo que los eligió, cumpliendo con los dictámenes de su partido y oponiéndose a la reforma reeleccionista. Felicidades, compañeros diputados, por su firmeza. Ustedes van a regresar a sus hogares con la frente en alto, en medio del reconocimiento y respeto de sus compañeros y por sus conciudadanos. Sus hijos diputados y los hijos de sus hijos los enseñarán como su mayor riqueza, la herencia del honor ejercido por sus actos en el Congreso. El PRD ha hecho una tradición del continuismo. Senadores, diputados, alcaldes y dirigentes de este partido oficial entregaron en el 2011 a Leonel Fernández en un acto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo una supuesta 2 millones de firmas para pedir su reelección. Y el comité político y estos mismos senadores y diputados decidieron y aprobaron la reforma constitucional del año 2015 que hizo posible un segundo periodo para Danilo Medina. El penoso espectáculo
escenificado por el PLD aquí en el Congreso no es más, pueblo dominicano, que la expresión de una lucha de poder y por el poder, sin importarle el destino del país. Uno gobernó 3 periodos y busca un cuarto. El otro gobierna 2 periodos y quiere un tercero. No hay en esa lucha más nada que no sea una competencia de ambiciones continuistas, sin contenido, sin valores y sin nada que tenga que ver con el interés nacional ni con el bienestar de los ciudadanos. Quiero decirle para que se entienda claro, nuestra lucha es otra, es diferente, es por principios, es patriótica, es por un país diferente. No tenemos temor alguno a enfrentar a cualquiera de los 2 jefes de la fracción del PLD. A cualquiera de los 2 le vamos a propinar una derrota histórica. Nuestro poder legislativo son una elocuente evidencia de lo que nos espera si no actuamos ya. Así comienza la dictadura. Lo sabemos por experiencia propia, porque ya lo hemos vivido en nuestra historia dominicana. La primera constitución dominicana fue aprobada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. Y esa constitución después, porque a Pedro Santana no le gustó, con la vuelta la cambió. Pero en este momento y coyuntura no será igual. No permitiremos el surgimiento de un nuevo Pedro Santana, ni ningún Lilí, y mucho menos Trujillo. No será bajo nuestro liderazgo. Este es un problema del PLD, pero no es así. Su origen es el PLD, pero está afectando al país. Estoy comprometido con la paz, la democracia y la seguridad jurídica. De estos 2 principios depende la estabilidad constitucional. Pero si alguna, escuchen bien, si por alguna de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional, vamos a ir a las calles de la República. Es muy fácil. Y yo les digo hoy que vine a cumplir mi responsabilidad histórica. Y quiero que el país también la cumpla. Que Dios los bendiga a todos. Reflexiones con Roberto Claudio. Cuando uno escucha a un líder del nivel del principal partido de la oposición y que es candidato presidencial decir que va para la calle, y uno tuvo la oportunidad de observar la manifestación que montó para pronunciar ese discurso, la manifestación que montó frente al Congreso Nacional, uno tiene que pensar que es digno de preocuparse, de preocuparse por lo que está pasando en el país. Ese señor Luis Abinader es solo quien encabeza una parte, una facción de lo que es el Partido Revolucionario Moderno. Por otro lado está Hipólito Mejía. De manera que
así las cosas. Yo quiero también presentarle otros actos, otros hechos, otros eventos que evidencian que hay que tener preocupación por todo lo que está pasando. Sin embargo, nos vamos a ir ahora a una ligera pausa y al regreso verán ustedes entonces, por ejemplo, lo que fue la actividad que montó Leonel Fernández, entre otros eventos. Vamos a la pausa y regresamos en un momentito. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Lo que ustedes observaron antes de la pausa es similar desde un punto de vista a lo que posterior a la actividad de Abinader, entonces hizo Leonel Fernández, otro dirigente político que también está rechazando el que se modifique la Constitución de la República. Miren por dónde van las cosas, ¿eh? Lo que se está pidiendo es que no se modifique la Constitución. Unos quieren que sí, otros quieren que no. Veamos ahora qué hizo Leonel Fernández después de que Luis Abinader realizó su actividad frente al Congreso Nacional. Veamos. Compañeros miembros del Comité Político, compañeros miembros del Comité Central, senadores, diputados, compañeras, compañeros, amigos todos. Resulta anotar este turno cuando empieza a llover, pero les diré que hemos venido aquí en el día de hoy a estampar nuestra firma en el libro de defensa a la Constitución. Libro que ha sido firmado por decenas de miles de ciudadanos en las últimas semanas. Y la presencia masiva, entusiasta de ustedes aquí hoy es la máxima confirmación de la determinación del pueblo dominicano en que se respete la Constitución de la República Dominicana. Hay quienes han dicho que esta lucha por la defensa de la Constitución no es genuina, no es auténtica, sino que responde a discrepancias internas en el Partido de la Liberación Dominicana. Nada más incierto. La lucha por la defensa de la Constitución va más allá de cualquier organización política. Es un tema de la sociedad dominicana y por esa razón organizaciones religiosas, organizaciones cívicas de la sociedad civil, partidos políticos, en fin, la sociedad en general ha hecho suya la defensa de la Constitución en la República Dominicana. No es cierto tampoco que esta batalla, porque se respete la Constitución, obedece a una lucha de poder dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. De que se trata de rivalidades entre liderazgos o que se procura por encima de todo una candidatura a la presidencia de la República. No, aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la República Dominicana. Valores y principios que tienen que ver con los límites al ejercicio del poder político. Recordemos que las constituciones nacieron en la época de predominio de las monarquías absolutas, cuando había reyes que decían que su poder emanaba de Dios, que era un poder divino, pero resulta que esos reyes a veces cometían abusos, esos reyes también incurrían en errores, y había que buscar la manera que el
trabaja en los congresos. Y ya en democracia sabemos cómo se produjo el primer Estado moderno en la historia de la humanidad. Yo lamento, señores, que esté hablando y que esta agua esté cayendo sobre ustedes. Lamento mucho que esté ocurriendo esto. Esto es agua bendita para los constitucionalistas. A los constitucionalistas. En el caso de nuestro país, sabemos que después de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo, el gobierno democrático del profesor Juan Bosch proclamó la constitución más avanzada de su época, la constitución de 1963. Pero esa constitución fue abolida por la sonada militar del 25 de septiembre del 63. Pero el pueblo dominicano se lanzó a las calles en el año de 1965 pidiendo el retorno a la constitución de 1963 y dejó de nuevo a la presidencia de la República Dominicana. Nosotros, los de hoy, somos los herederos de aquellas luchas del pueblo dominicano encabezadas por Francisco Alberto Camaño de Ño y por todos los héroes de la Revolución de Abril. En el año 2010, nosotros promovimos una nueva constitución integral en la República Dominicana. Y en base a esa constitución se hizo por vez primera en la historia de nuestro país una consulta popular. Todas las organizaciones cívicas, académicas, religiosas, en todo el territorio de la República fueron consultadas. Se creó una comisión de juristas y como resultado de esa consulta popular se promulgó la Constitución del año 2010 que estableció por vez primera el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Entendíamos nosotros que esa constitución, discutida ampliamente por todos los sectores de la República Dominicana, sería la constitución del siglo XXI, la constitución que consolidaría el Estado de Derecho, la democracia en la República Dominicana. Sin embargo, en el año 2015 se planteó una reforma a esa constitución del 2010 con el único y exclusivo propósito de facilitar un segundo periodo presidencial consecutivo. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, la verdad es que el discurso de Leonel fue un poquito más largo que el de Abinader. Vamos a procurar ser equilibrados, ¿verdad? Para que no haya... Pero lo que nosotros procuramos es mostrar cómo están los ánimos, ¿no? Y que ese tipo de actividad que hubo la semana pasada y las anteriores y la anterior, etcétera, que fueron varias, así mismo hacia atrás, amenazan con continuar. Ya para mañana hay otro tipo de actividad convocada, similar, aunque no en el Congreso, va a ser en el ¿cómo se llama? En el altar de la patria. Pero a propósito de estos escarceos por procurar que las aguas vuelvan a su nivel en el marco de lo que es la situación interna
en el Partido de la Liberación Dominicana. La vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, también ha tomado parte en el asunto y colocó un video igualmente. De manera que vamos a ver cuál fue la declaración de Cedeño de Fernández a propósito de todos estos asuntos. Adelante, señor director. Y compañeras, quiero hacer un llamado a toda la familia peledeísta a que apostemos por la sensatez y la unión, por el amor al pueblo y al partido. La situación política actual me tiene tan preocupada como a nuestra militancia y al pueblo en general. Y es por eso que como peledeísta, funcionaria, pero sobre todo como dominicana, me encuentro en la obligación moral y espiritual de postular por la distensión y el entendimiento entre los actores políticos. Hoy en día contamos con el favor de los dominicanos porque hemos cumplido con nuestra oferta de estabilidad y continuidad de progreso y porque la estrella amarilla ilumina el camino de paz y prosperidad que merece nuestra sociedad. No podemos permitir que nuestras diferencias se conviertan en causa de división. Tampoco alimentemos el conflicto entre compañeros de una misma organización, quienes han sido protagonistas de las victorias del partido y sus aliados para beneficio de nuestro pueblo y nuestra democracia. Hoy más que nunca, nuestro deber es unirnos para consolidar el desarrollo del pueblo dominicano y continuar nuestra obra de gobierno. Danilo Medina y Leonel Fernández, líderes del PLD, cuentan con el apoyo de todos los peledeístas para que juntos encuentren la solución correcta al gran reto que enfrentamos. Déjense guiar por lo que los une, el amor a la patria y el afán de construir un país justo para todos los dominicanos. El pueblo sabrá reconocer sus méritos y les otorgará a ambos su justo lugar en la historia. Sigo sostenida en Dios y con la esperanza de que ambos liderazgos sabrán reconocer el puente que los une y que el pueblo valora para juntos seguir trillando caminos de paz, progreso y prosperidad para todo el pueblo dominicano, iluminados siempre por la estrella amarilla del glorioso Partido de la Liberación Dominicana. Que Dios guíe sus pasos, que viva Juan Bosch, que viva el PLD, que viva la República Dominicana. Reflexiones con Roberto. Miren cómo que va el asunto. Todo el mundo está tratando de procurar que haya avenencia a lo interno del PLD, porque es el partido de gobierno y es el partido en donde se originó el asunto. Aquello que se decía que era un problema entre Danilo y Leonel, no es solo entre Danilo y Leonel. Resulta que la gente lo ve ahora como un problema nacional, la Constitución de la República. ¿Y qué hay para mañana? Frente al altar de la patria, ahí va otra vez la otra facción del PRM que no estuvo en la actividad de Abinader, y ahí va a estar Carolina Mejía. Ella advirtió que también están en desacuerdo con la Constitución de la República. Esa es la situación. Las cosas van así. Recuerden lo que les dije al comienzo del programa. Se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Dios permita que no termine mal. Señores, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. El próximo sábado vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio. Un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio.